No, no es el programa que tiene habitualmente aquí este influencer licenciado en comunicación social, que bueno, está dando esa batalla cultural por medio de las redes, ¿no? Sobre nuestros próceres, sobre nuestras fechas, sobre los dichos del gobierno nacional. Podés encontrar de todo en sus palabras cada vez que emite un mensaje. Y bueno, también desterra esto de que el TikTok y el Instagram son cosas rápidas, vacías, sin alguna fundamentación. Así que bienvenido, Daniel, aquí con Ariel Chiarotti. Estábamos muy contentos de que estés aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches. Sí, una batalla que hay que dar, que la venimos dando desde antes que ellos empezaran a llamar batalla cultural, porque una de las cosas que hacen ellos es robarse las palabras, se roban sistemáticamente las palabras, palabra que funciona, la derecha, como ellos tienen toda la tarasca para invertir, para movilizar, para instalar influencers que le responden a la necesidad que ellos tienen de instalar un determinado discurso que le va a ser beneficioso en lo económico, se empiezan a robar palabras, y entre ellos la de batalla cultural, que es una palabra que viene de nuestro lado o de la izquierda, Gramsci en adelante, pero ellos sí tienen conciencia de clase. Los ricos, los poderosos, sí tienen conciencia de clase y por eso se dieron cuenta que es necesario instalar en esta batalla cultural una determinada ideología que les dé utilidad, y ellos trabajan sistemáticamente con conciencia de clase en el sometimiento de las clases trabajadoras. Sí, pero con muy poca imaginación, ¿no? Escuchaba esto de paca paca, de que compraron un producto, bueno, ahí que intenta ser distinto, moderno y bajar otra línea, cuando ellos decían que no había que hacer propaganda de lo cultural, y lo ponen para los niños después de las 10 de la noche. O sea, hay como una incoherencia constante en su mensaje, ¿no? Una locura, que No, está mal llamarlo locura, pero... ellos van a un extremismo cultural y trabajan fuerte con los chicos. Ellos trabajan realmente desde chicos. Esta juventud libertaria que vemos ahora no se construyó de un día para el otro. Ellos tienen sus influencers, lo tienen a Agustín Laje, lo tienen a Gloria Álvarez, Axel Kaiser, el chileno, que vienen trabajando, instalando cuando ellos empezaron a trabajar hace más de una década, fueron formateados y sabían perfectamente a quién apuntaba, fueron con un discurso negacionista, me acuerdo del Presto, que fue una de las primeras discusiones fuertes que tuvimos en algún espacio público, alguien que salió a defender ciegamente al Presto de esto de que no fueron 30.000 y ciegos ellos en su discurso, y lograron unificar, y nosotros llegamos tarde, porque nosotros tenemos que esperar que ellos hagan las cosas en las redes, porque los medios son de ellos, los recursos son de ellos. Entonces, después que ellos hacen las cosas, nosotros empezamos a ver cómo las contrarrestamos, pero la ventaja es que la realidad está de nuestro lado. No necesitamos organizarnos todos nosotros que hacemos comunicación para decir un mensaje unificado, como viste cuando hay una mentira atrás, como allá en el lago escondido, como ahora con esto que demoran una semana en contestar, porque necesitan, a ver, ¿qué vamos a decir? O que para que mintamos todo lo mismo. Nosotros no mentimos, nosotros decimos la verdad, así que yo trabajo mucho y milito la micromilitancia, que cada uno salga a decir las cosas y que no tengan miedo, porque eso sí lograron instalar, sobre todo en la gente que no está muy politizada. Lograron instalar el miedo de decir, con Cristina vivíamos mejor, por ejemplo, porque saben que si vos salís a defender o a contradecir, así sea un poquito, el discurso hegemónico que ellos logran instalar, vas a ser rechazado por la sociedad. Si vos te vas con un discurso que los desafíe, tenés que tener una catarata así de argumentos, tenés que saber, no sé, de todo, tenés que saber de leyes, de economía, de geología, tenés que saber un poco de todo porque siempre te van a estar buscando. En cambio, si vos repetís, te voy a decir, Cristina se robó todo, bien, qué tipo informado, inteligente eso, y no te preguntan más nada.
Entonces, es un trabajo arduo ir en contra de lo que pretenden instalar desde los medios hegemónicos, que no solo son los medios ahora, sino también todo este tema de las redes, pero vale la pena porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Déjame, ya vamos a empezar a hablar de la realidad que entendemos, que ambos entendemos que es durísima. Pero antes te quiero preguntar un poco, relajándonos, ¿cómo nace lo del profe Sueñito? No, es que este canal es un canal de TikTok. Yo empecé en la pandemia. Me cayó muy bien. En ese momento TikTok todavía eran de 1 minuto. Y a mí me gusta dar mensajes concretos. Mi estilo, yo cuando escribo, cuando redacto, cuando digo las cosas, trato de decir cosas lo más simple posible. Me jacto de eso, de bajar teorías complejas a poco tiempo, y el minuto de TikTok era un desafío que lo tomé, pero no lo usé, no nació como un personaje político el profe Sueñito, por eso se llama así, profe Sueñito. Yo empecé tratando de hacer difusión cultural, entendiendo que ellos son los que buscan a la gente ignorante. Entonces tenía curiosidades matemáticas, curiosidades de la filosofía, curiosidades de la historia, de la lógica, y así es, mis primeros TikTok vos lo vas a ver que van por ese lado, allá por la pandemia, por el 2020, pero después cuando comentaban algo, cuando había que hacer una respuesta a algún comentario, poco a poco me fueron sacando la beta política, además que empezó a ser cada vez más necesario, porque se empezaba a instalar esta ideología, que como te digo, lo vienen trabajando hace mucho. Esto que viene del negacionismo, viene de instalar este giro a una extrema derecha, que no es algo que se da a nivel local, sino que se da a nivel global. Milei, la representación de este giro a la extrema derecha, que viene trabajando el poder económico internacional y que la viene financiando con mucha plata. Milei no aparecía en los canales de televisión porque sí, estuvo bancado, todos los influencers, no llegó al 1.000.000 de menciones en redes sociales gratis. Eso hubo quien lo financiaba, quien lo instaló. Trabajaron las redes de una manera que nosotros todavía no conocíamos, y muchos también de este lado tenían cierta reticencia a estos nuevos esquemas de comunicación y se demoraron. Desde propia dirigencia y todas esas cosas, no hicieron la fuerza necesaria en ese territorio nuevo que surgía, que era el territorio de las redes, y nos pasaron por encima. Durán Barba instaló a Macri a través de los medios hegemónicos, y Cerimedo y otros que se dedican específicamente al tema de comunicación en redes lograron instalarlo, pero de este lado ahí les fue más fácil porque no había una contraoferta organizada, más bien intentos aislados de algunos que nos fuimos conociendo rápido, porque el algoritmo más o menos te lleva. Claro. Y esa es otra de las problemáticas, porque las redes lo que hacen es hacerte burbujas en las que los que piensan parecido hablan entre sí, y entonces no tenés llegada a la sociedad. En sí, con la lógica de aquel debate en la cual Milei no estaba a la altura de Sergio Massa, desde lo comunicacional ellos lo dieron vuelta a su favor, introduciendo en redes de que pobre Javier, mirá cómo lo maltrata Sergio Massa, que es un político experimentado, y terminaron ganando opinión positiva en un debate que había perdido. Con esa misma lógica, ahora están tratando de mostrar de mostrarse como víctimas en caravanas o en participaciones políticas en las cuales no acude público, y reciben pedidos de explicaciones o el enojo del pueblo argentino por las coimas y por todo lo que está sufriendo la ciudadanía. Y esa política comunicacional de ellos la llevan a todos lados. Ahora bien, vos como alguien que está
permanentemente trabajando a través de las redes. ¿Se nota el calentamiento también en redes en contra de lo que está sucediendo? Porque recién nombraste a una persona que para mí es despreciable, que es Presto Felipo, pero en estos últimos días he escuchado videos de él, he visto videos y he escuchado los audios que realmente se ha puesto crítico de Sí, Milei. Y eso creo yo, a lo mejor equivocado, por eso te lo pregunto a vos, que está cambiando el clima en las redes. no. ¿No? No, ahí hay una lectura distinta porque no hay una sola derecha. Justo entrevistamos a Filmus ayer y venía a explicar esto. No hay distintos sectores de la derecha. La derecha articula cuando persigue objetivos que le son comunes, pero después se disputan el poder. Y hay distintos sectores de la derecha que quieren tener el control de la Argentina. Y Presto Filipo responde, podría ser al ala de Villarruel, podría ser a otro, que a Milei ya lo usaron para que haga el trabajo sucio, despreciable, entonces ya lo más duro está hecho, y ahora cualquier expresión de derecha que venga ya va a ser un señorito inglés, o una señorita inglesa en el caso de Villarruel, si es que lo comparas con esta atrocidad, porque se fue al extremo ya payasesco, se fue al grotesco. Creo que es un error que los compañeros difundan videos de este nefasto personaje. Creo que también lo hicimos cuando Milei criticaba a Macri. Muchos de los compañeros repetían los videos, porque no nos olvidemos, Milei criticaba brutalmente a Caputo y ahora está esta contradicción de que vos lo mataste, diciendo que todo lo que hacía estaba mal y lo pones de ministro de Economía. Milei es un personaje construido por los poderes que requieren esto, que requieren siempre lo mismo de la Argentina, que es quedarse haciendo un paso de la economía productiva a la economía financiera, se quedan con la renta financiera, es decir, ellos vienen económicamente a cosechar todo lo que se construyó durante un periodo donde se hizo hincapié en la producción, cuando había trabajo, cuando había todo lo demás, todos los ahorros que logró la gente, que lograron los trabajadores en ese tiempo, viene Caputo y dice, bueno, sáquenlo del colchón y úsenlo para pagar impuestos porque no le va a alcanzar para pagar la luz. Entonces ya con eso, con los trabajadores, gastando los ahorros que habían obtenido durante los gobiernos populares, ellos mantienen estabilizado el tipo de cambio. Pero es otra expresión de la derecha. Por eso darle pantalla o darle luz a estos personajes tan nefastos, negacionistas, porque el primero que se puso a negar el hecho de los 30.000, el que instaló en muchos de los chicos esta idea de reflotar las ideas de la dictadura y todo lo demás, y reivindica lo que fue el primer impulso comunicacional de la derecha. Viste que él dice que la libertad avanza no es esto, la libertad avanza es Marra, él, y reivindica 3 o 4 personajes, o a 6, 7, nefastos todos. Entonces no hay que dar, ay, mira, hasta el Presto Filipo lo dice. No. El Presto Filipo es un personaje nefasto, no hay que darle lugar en ninguna pantalla, por más que esté criticando al mismo que criticamos nosotros, porque él es un personaje más nefasto que Milei. Daniel, ¿crees que entonces el plan de estos innombrables es el recambio de Javier Milei por Victoria Villarroel si el resultado de las elecciones de octubre le es muy adverso? Porque económicamente convengamos que están en una situación muy complicada, producto del desmanejo, del desastre que ellos hacen y de los negociados, que es lo único que sabe hacer Caputo, porque Caputo no está haciendo ni más ni menos que lo que él sabe hacer. Negocio para sus amigos. Entonces, ¿crees que esta nueva política comunicacional de una parte de la derecha es, después de las elecciones, si el resultado le es muy adverso, reemplazarlo por Villarroel al presidente Milei? Sea como sea el resultado electoral, después de la elección viene una devaluación catastrófica. Se han dedicado a regalar plata, como Caputo lo hace, le regala plata a sus patrones. Caputo es un hombre de la JP Morgan, Bausili,
No se olviden de Bausili, no se olviden de Bausili, porque es un personaje más nefasto todavía, son socios. Ellos se dedican a ganar dinero con las herramientas que ellos mismos construyen. Es decir, te tienen planchado el dólar, te ponen una tasa de interés del 80%, viene la gente de afuera, sus jefes, con sus dólares compran pesos, porque ellos le van a avisar. Cuando le suelten la pata al dólar, le van a avisar. Estos monstruos van a comprar todo el oro y se lo van a llevar. Ahí, cuando se salgan todos estos monstruos de este esquema de bicicleta financiera, de altas tasas de interés, impagables, porque la tasa de interés históricamente es, los bancos le prestan a alguien que produce y que va a producir y ganar un poquito más de plata, entonces le va a poder pagar la tasa de interés. En cambio, si únicamente tenés una tasa de interés alta que la está financiando el Estado, con emisión, porque es mentira que no emiten, han duplicado la emisión financiera y están pagando tasa de interés, pero le dicen, mira, yo te doy toda esta torta de plata, pero no te dejo que la gastes. Entonces le encajan, tienen una torta de plata ahí dormida, decir, no te dejo que la gastes. Y mientras tanto, sus jefes siguen haciendo esto de la bicicleta financiera, se la llevan en pala hasta el momento que él les avise, muchachos, mañana levantamos la pata del freno al dólar, así que ese día mismo van a ir a deshacerse de todos sus instrumentos atados al peso, se van a volver al dólar y ahí va a haber un salto, como el salto que hubo con Macri cuando hicieron esto mismo. Y ese día previo, todos los amiguitos del poder, toda esa runfla macrista, fue a vender sus acciones y a comprar dólares, entonces pasó de 23 a 40 pesos el dólar en muy poco tiempo, porque ellos tienen información privilegiada. Entonces poner al lobo a cuidar a las gallinas no es una buena idea. Regalar plata como el programa económico de un país no es una buena idea. Ahora, se repite, como vos decís esto, ¿no? Empleados de JP Morgan, después vienen al Estado, la bicicleta, la fuga de capitales. ¿Cómo podríamos hacer una vez, si ya tuvimos una ley que en el Congreso que no nos podemos endeudar para que no sucedan estas cuestiones y para que no pase lo mismo? Y ya vemos que pueden burlarse, la derecha tiene como ese poder de burlar las instituciones y la Constitución. ¿Qué te parece a vos que sería lo que debemos aprender de esta experiencia mileística nefasta? No, lo que debemos aprender es como sociedad, que ellos tienen un esquema muy interesante. Yo siempre digo, la derecha te da un pago simbólico. La derecha te dice que vos sos superior, ¿viste? Eso no es casualidad que arrancaron así, somos superiores estéticamente, somos superiores productivamente y somos superiores en todo. Ese discurso la gente lo compra, lo necesita. Y más que un ataque sistemático, exagerando, inventando todo, cualquier error que se produce en los gobiernos populares, diciendo estos son, porque te extraen una cosita así y te dicen, bueno, estos son todos. Te extraen, por ejemplo, ahora quieren, alguien fue a agredir, y cuando no agrede a alguien de afuera, infiltran a algún policía de Bullrich ellos mismos. Así que para poder decir esos son. Y con ese trabajo sistemático que logran instalar en la sociedad de que esto es lo que se debe ser. Así como vos sabés que no hay que comer con la boca abierta, bueno, no hay que ser peronista. Más o menos ellos, como tienen el poder, tienen la capacidad de establecer las reglas de buena educación, si querés, o las reglas que necesitas para ser admitido en la categoría de gente de bien que ellos tienen el poder de instalar. A ver, los que dicen esto son gente de bien, los que se desvían así un poquito, son la casta, son, no sé, toda la catarata de insultos que te podés comer. Entonces, por eso te decía que el común de la gente tiene miedo, logran instalar el miedo, pero no un miedo porque decir me van a pegar, o un miedo porque, qué sé yo, me van a meter en cana, o algo. Un miedo de quedar como estúpido. Porque la gente tiene terror de decir algo y que el resto diga, che, mira, ¿cómo va a decir semejante estupidez? Y ellos tienen el poder de instalar el sentido común. Es decir, si vos acompañas acá, sos inteligente, sos admitido, porque
pertenecer para el ser humano es algo muy importante, ser aceptado. Imagínate uno que ya tiene cierta edad, lo puede manejar, pero los pibes de las escuelas, de los 13, 14 años, cuando estás en plena formación y necesitas la aceptación de los pares, ellos logran instalar insertar estas ideas mediante redes sociales y logran. En todas las escuelas vas a ver que es un hecho evidente que hay como un machito alfa libertario que es el que controla la manada, que le dice y rechazan a cualquiera que venga con una idea diferente. Y entonces a los chicos les da miedo expresar algo. Entonces cuando dicen, no, me voy a informar, y van y ven los videos que ellos necesitan para que los reciban en el grupo de pares, que es muy importante para eso. Y después de ahí, de las escuelas, que dicen que nosotros adoctrinamos, yo les decía, qué malos adoctrinadores que somos, porque los chicos salen de la primaria a decirle, mamá, más vale que votes a Milei, porque, qué sé yo, entonces lo adoctrinaron ellos, no de los maestros, sino de los padres. Sino de los padres, adoctrinaron para que lleven este mensaje a la casa. Y yo lo veía, yo era fiscal de mesa, veía a los chiquitos que venían a votar por primera vez, que traían al abuelo, pero poco más al arrastre, el abuelo con bastón, o los traían en silla de ruedas, hay que votar a Milei, y los traían, pero ahora la realidad los llevó puesto. El abuelo no tiene los remedios, el abuelo no llega a fin de mes, el abuelo hay que poner plata entre los padres para cuando necesitan, cuando tienen alguna necesidad. Ya la casa del abuelo, que con el gobierno, hasta con el gobierno de Fernández, ni que hablar antes, hasta 2015, que vos te ibas a la casa del abuelo, de la abuela, y tenías una mesa, o abrías la heladera y estaba lleno. Ahora a la heladera del abuelo hay que ir a aportar. Ya no vas a servirte de las cosas ricas que hacía la abuela porque no tiene los recursos para proveer. Y muchos viejos ni siquiera se animan a decir que le va mal, porque eso también te instalan. Si te va mal es culpa tuya, vos hiciste mal las cosas. Si un abuelo tiene que pagar alquiler, bueno, no se esforzó lo suficiente para tener una casa y entonces por eso ahora tiene que pagar alquiler y la pasa mal. La culpa es del viejo. Sí, una meritocracia. Ariel. La verdad que como lector y seguidor de la doctrina peronista, no tengo ninguna diferencia con ella, al contrario, soy un admirador. Lo único que estoy en desacuerdo y que me hace pensar muchas veces es lo que dijeron sus líderes con respecto a que el pueblo no se equivoca, que el pueblo es sabio. Se nos pide a los integrantes del Movimiento Nacional y Popular, a los peronistas, se nos pide autocríticas del gobierno. Está bien, hay que hacerlo, hemos cometido muchos errores. Ahora, como pueblo, pasa justamente esto que vos estás diciendo. Esta gente de la derecha ya ganó varias elecciones prometiendo seguridad, prometiendo educación, pero nunca te promete aumento del presupuesto educativo. Cuando llegan, lo primero que hace es recortarlo al presupuesto educativo. Te ganan la elección prometiendo mejorar la salud, pero nunca te dicen en la campaña, sí, hablan de la salud, hablan de la educación, pero no hablan del presupuesto en educación y salud, que lo primero que hacen también es bajarlo. Y desgraciadamente es cierto que en nuestro espacio tenemos algunos, no sé si muchos o pocos, tenemos algunos que metieron la mano en la lata, tenemos algunos que han trabajado mal. Ahora, del lado de ellos, nosotros tenemos algunos. Ellos no tienen bueno, uno decente. Lo decía Alejandro Dolina eso. Dice, claro, no te preocupes porque alguno de nosotros esté un poco sucio. Ellos no tienen ni uno honesto. Es cierto, pero por otro lado, ellos manejan la comunicación de una manera excelente. Usan todas las herramientas de comunicación, de relatos, las mismas herramientas que utilizan en el cine para hacer una película, para ir guiando al espectador a que de alguna manera saque las conclusiones que necesita el que está relatando la película, para que ames al que tenés que amar y para que te dé bronca al otro. Las herramientas publicitarias, las herramientas todas las herramientas que tienen a disposición y que la derecha tiene
todos los recursos, porque ellos se llevan la torta en grande. Hablamos de miles de millones de dólares, se llevan países enteros, o los quiebran para saquearlos. Se llevan países enteros, entonces tienen todos los recursos y te financian fundaciones como la Fundación Faro, que la instalaron acá en Argentina, con Agustín Laje a la cabeza, y tienen toda una serie de equipos multidisciplinarios donde hay de todo, psiquiatras, psicólogos, tipos que te conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos, y entonces van a atacar ahí para lograr un determinado sentido común. Ahora, una máxima de la publicidad es que una muy buena publicidad mata muy rápidamente un mal producto. Y ellos con publicidad, con toda esta herramienta publicitaria, te instalaron un Macri. No llegó a la reelección porque era un muy mal producto, porque una cosa es relatar si no tuviste gestión. Obviamente que vos tenés 12 años de gestión, podés encontrar en 12 años de gestión y te dedicas a encontrar errores. Es como si hicieras un compilado de todas las cosas que hizo mal cualquier jugador de fútbol y vos compilás únicamente los errores y te vas a decir, este es malísimo. Pero eso no es lo que es ese jugador. Entonces ellos te compilan todo lo malo de los otros y te venden un sueño. Y lograron instalarlo en los sectores más desprotegidos. Ellos siempre te dicen, te quieren ignorante. No, nosotros vamos a trabajar voluntariamente a sectores desprotegidos y ahí es donde está el núcleo fuerte de Milei, en los sectores que no tienen. El núcleo fuerte de votantes de Milei tiene primaria o no alcanzó nivel de primaria. Entonces, ellos quieren ignorante a eso para trabajar, porque no trabajan en la racionalidad, sino que trabajaron en las tripas. Ahora, las tripas y la esperanza que sembraron en vastos sectores que ya venían mal, pero que ahora tienen hambre, realmente hambre, eso se le vuelve en contra. Porque una cosa es instalar un relato, pero ese relato lo tenés después que acompañar cuando te toca, cuando ellos te acompañan y confían en vos, lo tenés que acompañar con realidades, y la realidad lleva a que directamente sea invivible la situación, que no sabes si vas a subsistir, donde el hambre te empieza a correr, ahí no hay relato que valga. Y entonces por eso vamos en este ciclo de que ellos logran instalar un relato. Te vendieron, porque a Milei te lo vendieron como nuevo, no era Macri. Es más, te decían, Macri y Cristina son lo mismo. Exactamente, y puso el mismo ministro de Economía que Macri. Compañera, no sé si tenés otra pregunta, Sí. Si no tenemos que ir cerrando. Sí, rápidamente una reflexión que te dejó la entrevista con Filmus, ahí puntos de coincidencia y algún resaltado. Y algún resaltado, básicamente, buscar una Argentina productiva, resaltar lo que ellos tratan de denigrar, resaltar la investigación científica, resaltar que trabajar por una economía argentina productiva tiene que ver con invertir en ciencia, en tecnología, en investigación, que lo que ellos consideran gastos son inversiones que logran de alguna manera demonizar, porque ellos tienen todo este aparato del que venimos hablando, y logran decir, ¿y qué logró el CONICET? Y te preguntan en la cara, en la discusión en la calle, te dicen, ¿y qué logró el CONICET? Y uno tiene que tener toda la información y todas las cosas, de cosas muy puntuales que hizo el CONICET, millones, pero ¿cuál? Bueno, hizo el yogurí. Vos fuiste en los supermercados que tenés el yogurísimo con el CONICET, es una investigación del CONICET que después se la vendió a Danone, y eso genera recursos para el Estado. Pero esa es una que podés ver todos los días ahí cada vez que vas a hacer las compras. Pero aparte de ahí, en materia de salud, cuando usaste los barbijos del CONICET, que no los produjo CONICET, generó la investigación y se le dio una fábrica, la fábrica hace negocio, lo vende, pero tiene un retorno el CONICET, y que no demonicemos todo lo que está bien en pos de pertenecer como ellos te quieren invitar a pertenecer, porque yo lo decía, la Biblia junto al calefón es que un tipo
que no tiene ninguna formación, que de que escucha un par de videitos, le pueda decir a un becario, un investigador del CONICET con 2 o 3 títulos, o a un doctor del Garraham que tiene 3 o 4 títulos, doctorado, posgrado, especialización y todo, que es un vago, que es un ñoqui que no sirve. Entonces, es la antimeritocracia, porque es permitirle a los que no han hecho ningún mérito, que solamente están ahí en una piecita jugando videojuegos mientras le llega la subsistencia de la mano de los padres, de los abuelos, que le permite a ellos sentirse por encima de tipos que se han quemado las pestañas durante años y que están salvando vidas de niños y que están trabajando en la investigación que nos va a llevar a la construcción de una Argentina mejor. Si nos diferenciamos de la región en general es porque hemos hecho ese hincapié en ciencia, tecnología, porque hemos abierto las universidades, pues se construyeron la Universidad Tecnológica, la Universidad Obrera. Eso es a partir de ahí, de la formación, es como hemos construido una Argentina que no es normal, porque no es normal un país como la Argentina, donde hay la movilidad social ascendente y todo lo demás. Por eso dice, queremos una Argentina normal. ¡No! ¿Cómo queremos una Argentina normal? Es que los trabajadores estén de rodillas recibiendo lo que le quieran dar en las condiciones que le quieran dar. La Argentina es un país anormal y celebramos que sea anormal donde hace, y es lo que defendemos y es lo que tenemos que pelear. Por eso tenemos ahí el candidato Pablo Tisera, de APYME. Mira, los candidatos nuestros son Pablo Carro, que es sindicalista universitario. Tenemos a la Coti San Pedro, que es también maestra, investigadora universitaria, que está haciendo su doctorado y que tiene, y no se queda ahí en la universidad, porque hacen las brigadas ambientales, brigadas de educación, brigadas de cultura, van a los territorios, a los sectores más desprotegidos, conviven, se embarran. Ahí tenemos a Pablo Tisera, cooperativista de las pymes. Cuando te dicen, ustedes quieren mantener vagos, ¿qué vago? ¿Qué vago? Nosotros fomentamos el trabajo, la industria. Vemos lo que está pasando ahora, se están cerrando empresas. Basali, que es la novedad que tenemos hoy, Basali estaba cerrada. Cuando llegó Néstor Kirchner se reabrió Basali, que es una fábrica de cosechadoras, pero resulta que cuando vino el conflicto en el campo en el 2008, Basali fue a cortar la ruta porque todos somos el campo, en contra de un modelo que defiende a la patria, a los intereses de los trabajadores, a todo lo demás. Entonces, muchas veces, como decía recién, poner en tela de juicio esto de que el pueblo nunca se equivoca, yo creo que sí, es, porque ellos tienen muchas herramientas para desviar, sí, para desviar momentáneamente la inteligencia del pueblo. Pero hay que retomar a las 6, vamos a retornar votando Fuerza Patria. Muy bien ese último mensaje. Hoy escuché una teoría distinta a la meritocracia, es decir, el síndrome del impostor. A unas psicólogas, las académicas acuñaron ese síndrome y parece que algunos funcionarios tienen todo lo contrario al síndrome del impostor. O sea, son impostores, están en el Estado, no tienen las capacidades suficientes ni los conocimientos, pero bueno, se creen que se las saben todas. Me hizo acordar eso que dijiste. Lo saludamos. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad que da para seguir charlando. Muy agradable, muy interesante la charla que estamos teniendo. Todo lo tuyo realmente me encanta. Suelo seguirte en red y suelo escuchar y ver tu trabajo y me parece excepcional. Pero tenemos que pasar a la tercera parte del programa, que es la columna de nuestro compañero Pablo Tisera. Así que estamos enormemente agradecidos que hayas estado aquí en el piso con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Un gusto.